Bienvenido nuevamente a este capítulo de Conversando de Ventas con Joe y con Pablo, y estamos felices. La casa se hace grande porque tenemos a un gran amigo de la casa que hace mucho tiempo que no vemos y lo hemos invitado hoy por un tema que a nosotros nos da mucha intriga. ¿Qué es un CRM? Ustedes quizás han escuchado la palabra CRM, CRM en inglés si lo quieren decir en CRM, y hoy queremos hablar sobre si el CRM es solo y simplemente un software, un programita de computadora, o el CRM realmente es toda una filosofía de servicio y una filosofía de trabajo. Hoy tenemos a Joe, tenemos a Carlos Pinos Media Lab, así que vamos a hablar de esto un poquito más. Dale like, suscríbete. Joe, campanita, ¿qué vamos a hacer con la Golpea, campanita hoy? golpea sin temor, sin miedo y sin violencia la campanita. Hay que darle a la ¡Bum! campanita para que cada vez que salga este contenido espectacular, Suscríbete. suscríbete. Y Carlito, ¿qué tiene que hacer la gente? Suscribirse para que se enteren y estén al día de todo lo que está pasando en este mundo, excelente mundo de las ventas. Ventas, mercadeo, tecnología, así que ahí tenemos un genio hoy aquí. Así que nada, como siempre, dale like, suscríbete. Conversando de ventas comienza. Alola. 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 ¿Quieres ser mejor vendedor? ¿Quieres lograr tus objetivos hoy? ¿Quieres darle a tu familia una mejor calidad de vida? Pues este es tu podcast, Conversando de Ventas con Joe y Pablo. Haz de la venta tu éxito en tu vida. Y ahora comienza Conversando de Ventas. Hoy tenemos la casa está grande, así que hay que gritarlo fuerte. ¡Hola, mundo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, donde nos veas, donde nos escuches. Gracias, mundo. En cualquier parte del mundo, conversando, gracias mundo, conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta tu estilo de vida. Y hoy vamos así también haciendo de la tecnología tu estilo de vida, porque tenemos la visita de nuestro querido amigo Carlos García, presidente, CEO, fundador de una de las incubadoras más importantes de negocio en Puerto Rico, Pinos Media Lab. Carlito, ¿cómo está todo hoy? Excelentemente bien, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias, gracias. Está, Joe, está ¿cómo muy está todo? serio. Carlos está muy serio y Carlos Esto- es el, este tema es serio, este tema es serio. Carlos es un hombre serio. Carlos es la tercera parte del trío Este de es el serio nosotros. del trío, este es el serio del trío. Ok. Está bien. Que la gente se lo crea. Que la gente se lo crea, que la gente más que se lo crea, que se lo disfrute también. Así que esto, Sí. y que aprendan mucho, que El que me aprendan mucho. conoce sabe. Exactamente. Joe, como tú eres la persona Yes. que lleva mucho tiempo en esto y ha sido maestro y mentor de nosotros, la primera pregunta es para ti. ¿Qué cara es un CRM? Y te lo pregunto Ok. porque, mira, estamos viendo que ahora mismo en el mercado, y sobre todo en Ujú. este año 2025, hay muchas empresas que están invirtiendo en tener un CRM. Y CRM hay de todos los gustos y de todos los colores. ¿Ok? Ujú. Ahora, yo lo que estoy viendo es que las empresas invierten dinero en un CRM, en tener un buen software, el cual me permite poder manejar mejor mis clientes, mis tiempos, poder registrar información. Pero hay gente como que le tiene a veces alergia o no sabe cómo utilizarlo. Y yo quiero que hoy hablemos de este concepto. Y lo que quiero hoy que lo que mejor se lleve la gente es cómo a mí me puede beneficiar un CRM en el día de hoy, cómo un software me puede beneficiar, y sobre todo también queremos hablar un poquito con el tema de inteligencia artificial, cómo está integrado, que esto también Carlito nos va a hablar. ¿Qué es un CRM, Joe? Cuéntanos. Mira, es interesante. La gente habla de CRM y habla de CRM como una plataforma tecnológica, pero en realidad lo debes dividir por estratas. Un CRM, eh, como se le llama en Cataño, CRM, es Customer Relationship Management Tool. Customer Relationship Management Tool. Son dos cosas. Es una filosofía, y la filosofía parte de la premisa de administrar la satisfacción del cliente. Y para tú administrar, al igual que tú administras los recursos humanos, tú administras los recursos financieros, tú administras la satisfacción del cliente. Y para eso tienes que poder delinear de manera específica la experiencia del cliente. Así que CRM es una filosofía, pero también es una plataforma que trabaja en dos dimensiones. Número uno, un contact manager. Entiéndase, una plataforma que administra los contactos. Como en la época de los dinosaurios, que había
un contact manager que se llamaba Act y el otro se llamaba Goldmine, que fueron los primeros que salieron en el área de venta. Pues un CRM inicialmente es un contact manager, pero entonces también es un monitor de gestión, y por tercer elemento es una consolidación de información que permite ser trabajada en múltiples dimensiones, como si fuera un software que se usaba en mercadeo antes, que era SPSS, que básicamente te cogía mucha información y hacía los cross tabs, te juntaba cuántos son varones, cuántos han comprado 5 unidades, cuántos han comprado 2 unidades en este mes, y te tiraba una lista. Básicamente, volvemos, trabaja en 3 dimensiones. Contact Manager tiene toda la información de la transacción del cliente, monitorea la gestión, y tercero, te permite toda esa información que ha capturado poderla manejar de una manera que te haga sentido para la toma de decisión. Perfecto. O sea, es una herramienta de trabajo que lleva mucho tiempo en el mercado. Correcto. Por decirlo de una manera así. El concepto Sí. Viene desde que se creó el supervisor de venta. ¿Okay? Y acuérdate, la tecnología es básicamente un proceso. Algo que coja un insumo, lo procese y te saque un exsumo. Un martillo es tecnología. Yo cojo un clavo, lo proceso, le meto 4 cantazos y saco una tabla clavada. Tecnología es gente, tecnología es proceso, tecnología es mecanización, tecnología es procedimientos. Tecnología no es solamente mecanización. Generalmente vemos solamente todo lo que está montado bajo una base de computadora o de lógica digital como tecnología. No, tecnología puede ser un abaco para sumar. ¿Okay? Entonces, lo que la industria ha hecho es, yo sé que tú necesitas tener una base de datos y saber cómo se relaciona el cliente contigo. Yo necesito saber qué gestión están haciendo mis gatitos. Y yo necesito darle específicamente una razón y un significado a esa información. Y eso se consolida en una plataforma. Y Carlos, que es el experto en eso, te puede hablar de eso mucho más que yo. Pero para mí es importante que la gente entienda. Porque hay mucha resistencia a utilizar. Porque a veces la gerencia no tiene claro para qué es un CRM. Y lo utilizan simplemente para supervisar de manera indirecta. Así que yo quiero que tú escribas todo lo que haces, porque yo quiero saber qué tú estás haciendo. Y utilizo el CRM como herramienta de supervisión a control remoto. Los vendedores no lo quieren utilizar porque ellos entienden que es demasiado trabajo administrativo y su función es vender. Carlos, después de todo lo que ha dicho Joe y todo lo que ha explicado, ¿qué tú has visto en el mercado? Tú eres aquí la persona que yo creo que de los que más sabe de tecnología, los tres, tú eres uno de ellos. Tú estás todo el tiempo en el mercado. A veces hablamos de plataforma y tú me hablas de plataforma que a veces yo digo, wow, yo ni sabía que existían. Para ti, ¿cuáles son ahora mismo los mejores CRM que tú has visto en el mercado? ¿Y cuáles son de estos CRM las aplicaciones que traen que pueden ayudar a un profesional de ventas? Eso es lo que dicen en inglés, un loaded question, porque qué es mejor depende de para qué lo vas a usar. Ok. Mejor para una persona que usa un ERP como Oracle, pues puede ser la parte de CRM de Oracle. Pero para alguien que está acostumbrado a usar SharePoint y Microsoft, pues Dynamics 365 es lo que le va a usar, que es donde está la mayoría de las farmacéuticas y donde está la mayoría de la banca y donde está cierta manufactura. ¿Por qué? Porque ya usan SharePoint y ya tienen esos servidores, y cambiar ese andamiaje de servidores y de inteligencia y de propiedad intelectual de IT, que muchos de ellos también tienen que incorporar en su sistema, con su sistema, pues es el challenge.
Pero cuando hablamos a nivel de venta más genérico, más al pequeño negocio, que es el que domina en todos los países del planeta, que es lo que corre las economías mundiales, son los pequeños negocios, pues entonces entramos en otras como Piper o Pipe Drive, creo que es que se llama, no lo he usado mucho, pero está ese, estaba SendSell, que salió de Base CRM cuando lo compraron, que se conocía más bien por una plataforma de servicio al cliente y atender los tickets de servicio. Como cuando usted llama a la compañía de celular y le contestan en el call center y toman nota de qué está pasando con su situación de cable o del teléfono, pues ese es el tipo de plataforma que se usa. Generalmente se utilizaba para manejar los trouble tickets Sí, en las áreas de servicio. sí. Esto, ya ahora pues tenemos, Salesforce empezó en un momento dado con el pequeño comerciante, ahora está muy robusto en la parte de Enterprise. Y después de Salesforce surge HubSpot, que se concentró más en la parte de contenido y marketing. Es un poquito más caro que la norma, porque para que tengan una idea, la parte de manejar contenido tipo agencia digital y postear en las redes dentro de la plataforma de CRM son como $800 al mes, depende Es bueno. de la tabla, que para una agencia robusta pues lo puede costear. Pero ya cuando entras en negocios más pequeños que quieren manejar todas sus cuentas más manejables, pues Odoo es la que está más fuerte ahora entrando al mercado. Ya lleva más de una década establecida, tiene su base en India, pero no es solamente un CRM, son como 70 aplicaciones en una por el mismo precio. Y ya cuando tú entras a un entry level por usuario de $10-12 al mes versus estas otras plataformas que están en 20, 30, 40, 70, depende de tu cobertura de servicio, pues ya se va de las manos. Tienes razón. Y para que tengan una idea, y para resumir lo que dijiste ahorita, Joe, yo digo que tecnología, la parte fuerte de tecnología es romper los hábitos. Eso es lo que trae la tecnología. Si no rompemos el hábito de cómo estamos acostumbrados a hacer los procesos en los negocios y en el día a día del ser humano operar, la tecnología no se adopta. Y es lo mismo que pasa con los gimnasios cuando quieren hacer ejercicio y ponerse en forma. Si no rompes ese hábito por 14 días, yo te diría que puede tomarte 3 meses a 6 meses o a 18 meses, depende de la organización, romper esos hábitos para poder exprimir bien la utilización de un Mira CRM lo interesante. perfectamente De implementado. lo que estás diciendo me es bien interesante, porque volvemos a nivel de conducta y a nivel de conducta del consumidor. Generalmente te hablan de 14 días, pero volvemos, pueden ser 14, pueden ser 27. Si tú no sustituyes un hábito por otro, vuelves a lo que hacías originalmente. Aristóteles decía que el hombre es un ser de hábito, por tanto la excelencia es un hábito. Nos bañamos de la misma manera, nos lavamos la boca de la misma manera, comemos de la misma manera, y romper un hábito es romper una costumbre. Pero lo que acabas de decir me llama mucho la atención, porque a nosotros nos han llamado, wow, muchísimas compañías, porque tienen problemas en la implantación de un CRM. Y el problema de la implantación es que no hay complementariedad. Yo lo tengo, pero ¿para qué lo tengo? Yo no puedo pedir 500 cosas sueltas. Yo tengo que tener complementariedad. Yo quiero esto para que me dé esto. Y con esto y esto nuevo voy a tener esto. Ese mapa de movimiento, de flujo de información que te permita tomar decisiones, no lo hacen. Y a veces empiezan cargando los requisitos al personal. Tú tienes que hacer tantas cosas que no logran desarrollar a la gente a que se acostumbre a utilizarlo. Porque antes de implementar el CRM no hacen lo mismo que se hace con los websites. Cuando se diseña un website, tú tienes que hacer un user experience. ¿Qué va a hacer ese usuario cuando se siente y entra a mi página? ¿Y por dónde va a llegar a mi página? ¿Por un landing page? ¿Por un ebook? ¿Por un post en Facebook, en Instagram? ¿Por el e-commerce? O simplemente por un link en un correo electrónico. O un QR code en la parada de guagua. Depende por dónde venga. Yo tengo que
yo tengo que tener delineado en detalle ese mapa completo hacia dónde va, Eso con el mucha call gente lo to conoce action. como el embucén digital. Correcto. Y entonces, en la parte de CRM, si yo no hago ese análisis de user experience desde el gatito o gatita que va a usar el CRM como representante de la empresa, con sus hábitos de uso, porque tenemos 6, y esto lo hablamos a la saciedad en todos los talleres de venta que trabajamos y que llevamos trabajando por 30 años. Voy a decirlo bajito para que no... Esto... nosotros tenemos que trabajar con esas 6 generaciones que están conviviendo a nivel corporativo. Y esas 6 generaciones, no todas están texteando, no todas les gusta usar WhatsApp, no todas quieren enviar email ni abrirlo. Pero si yo no me acomodo al cliente o al prospecto comprador, que es lo que le interesa a la empresa, y al vendedor, quién me va a comprar, y yo como vendedor me tengo que acomodar a ese requisito de ese comprador o prospecto de cómo quiere que le llegue la información para comprarle. Mira lo Primero que me tiene que interesante. comprar es a mí. Espérate, Una cosa. déjame cambiarte un poco el tema. Hace aproximadamente 12 a 13 años, Carlos, una de las características de Carlos es que te ha adelantado a su tiempo. Carlos, recuerdo que en un adiestramiento de ventas que dimos a un conglomerado de automóviles, le dijo, los vendedores del futuro, y tienen que empezar hoy, estoy hablando hace 12 o 13 años, los vendedores del futuro, y tienen que empezar hoy, tienen que empezar a abrir sus propias páginas, y tienen que convertirse en una marca individual, aunque trabajen para un dealer. Y ahora lo estamos viendo. Gente, Carlos lo una dijo hace pregunta. 12 o 13 años. Ok, una pregunta que estamos haciendo. Carlos nombró, y esto es para beneficio de toda la gente que nos está viendo, sobre todo dueños de negocio, porque yo creo que ellos son los que están más interesados. Y qué bueno que dijiste eso, que ahora mismo los pequeños y medianos comerciantes son los que realmente mueven la economía. ¿Cuál ustedes creen que es el error que cometen los dueños de negocio a la hora, o a los dueños de empresa a la hora de implementar un CRM? ¿Qué es lo que tendrían que cambiar a la hora de implementar? Porque estamos hablando que hay mucha variedad y a veces yo quizás lo hago por tenerlo y no le doy el uso correcto. Primero tienes que establecer lo que se llama un mapa estratégico. Acuérdate, una estrategia es la contestación a preguntas estratégicas. ¿Quién es mi cliente? ¿Dónde está mi cliente? ¿Cómo puedo llegar a mi cliente? ¿Qué información necesito de mi cliente? ¿Cómo yo puedo identificar cuál es el cliente de más valor? Ese mapa estratégico es vital para tú saber qué data vas a recopilar y qué data vas a procesar. Nunca se hace. Yo te diría que y de las datas más críticas que se trabajan, que hay que tener mucho cuidado cómo se resguarda, es la de pagos y tarjetas de crédito. Información específica de cliente, como son cuentas, como son números de... Miren, ha habido casos que a compañías en Puerto Rico que le roban, que le hacen hasta el robo de la identidad corporativa, de registro de la corporación con sello y todo, y se buscan líos. Porque esa información tú no la puedes tener a lo loco y darle acceso a todo el mundo. O sea, que ese protocolo de controles internos tiene que estar ahí también. En los dealers de autos, por ejemplo, que puso yo, usted no puede tener esa información a lo loco sin tener la firma y el detalle de cómo ese empleado se tiene que comportar. Aquí entra bien también la parte del tema de si es empleado o si es contratista independiente, como pasa mucho con los dealers, que entonces no entra como empleado, pero entonces tienes acceso a la licencia de conducir, seguro social, información financiera de la persona, planilla, se va de la compañía, se pone a vender otro producto y empieza a llamar a la misma gente que llamaba el dealer. Ahí automáticamente tiene un entre comillas, de robo de identidad o de uso indebido de la identidad de un comprador por el cual no te dieron permiso. Porque la información se la dieron a la compañía que tú estabas, no para que tú te la lleves. Mira, y esto es lo que pasa con las redes sociales. Si tú no tienes eso estipulado en recursos humanos,
con el empleado, el riesgo recae en la compañía. Así que una mala integración o una mala implementación cuesta dinero. No es subir la plataforma y crear un CRM por crearlo. Esto tiene consecuencias económicas si no se trabaja bien. Y si no lo usas, te está costando dinero también. O sea, que lo tienes que implementar, pero hacerlo bien. Lo tienes que hacer bien. Porque Es interesante. como quieras es necesario. Es interesante. Acuérdate, tú tienes que ver el proceso, el cómo se mueve el cliente, desde cuáles son los puntos de contacto tuyo como compañía, quiénes son los que atienden esos puntos de contacto, qué información tú quieres recopilar en los puntos de contacto y quién tú necesitas que esa información la tenga para sus procesos internos. El resto tienes que trabajar como todo lo que tiene que ver con información, tienes que protegerlo y tienes que cuidarlo. Pero mi recomendación a todos los líderes de negocio es que monten su CRM, pero busquen ayuda y one size no es fit all. No. Una estrategia no funciona para todo el mundo, pero se necesita. Y yo he visto mucha gente que ha hecho unas inversiones en unos CRM espectaculares. Para tu ejemplo, el de Salesforce, que probablemente uno de los mejores y más costosos. Han hecho una inversión y al final lo dejan a un lado porque su gente no lo usa, porque no le han presentado el valor, han querido que lo hagan a la trágala, y la implementación sin adiestramiento tampoco ha sido efectiva. Mira, qué bueno que estás hablando de ese adiestramiento. Sí, Y disculpa que te interrumpa, Carlito. Hace días atrás, Carlito me enseñó un CRM. Si tú quieres decir la marca, el nombre del CRM lo podemos utilizar. Y Carlito me empieza a enseñar este CRM o este CRM, el cual tenía un montón de juguetitos que yo nunca lo había visto, por ejemplo, que es un CRM que yo también utilizo en el lugar donde yo trabajo. Y entonces cuando yo vengo a ver, yo digo, diantre, si al final del día el vendedor supera todas estas herramientas, y Carlitos tú empezó a hablar del tema de enviar emails, de WhatsApp, de comunicaciones de texto. Los CRM tienen a veces tantas herramientas que el vendedor puede utilizar que podría hacerle mucho mejor el trabajo y darle un seguimiento mucho más efectivo a ese cliente. Y entonces ahí donde yo recalco el tema del adiestramiento. Pero el mindset tiene que cambiar.